Muchas gracias por permanecer con nosotros en esta jornada del día de hoy. El contenido de esta ponencia será primero qué es la bioprospección. Quiero que queden bien claros con el concepto de bioprospección y todos los beneficios que nos puede dar este tema con respecto a la conservación de la biodiversidad. La normativa panameña relacionada con la biodiversidad y la normativa extranjera y también la normativa relacionada con la bioprospección. ¿Qué es la bioprospección? Palabra bio, que viene de vida, estamos hablando de animales, de hongos, de microorganismos, y prospecto, pues la prospección, que quiere decir la búsqueda, la investigación, está relacionado con el tema vida. Aquí vemos entonces incluso microorganismos, recursos genéticos, y todo esto entra dentro de lo que es la bioprospección. Vámonos entonces a una definición ya más legal de lo que es la bioprospección. Y vemos que el artículo 4 del decreto ejecutivo 19 del 26 de marzo del 2019, que es el que nos habla realmente de lo que es la bioprospección en la legislación nacional, nos dice que la bioprospección es toda actividad orientada a la exploración, recolección, búsqueda sistemática, clasificación, investigación y desarrollo de nuevas fuentes de compuestos químicos. Paramos aquí un poquito para describir que realmente es una definición muy amplia porque nos habla de compuestos químicos, genes, incluso a nivel genético podemos estar hablando de lo que es la prospección, proteínas, microorganismos y otros productos con un valor económico actual o potencial que se encuentren en la biodiversidad. ¿Quién de ustedes conoce los nuevos shampoos o los nuevos jabones? Tu jabón es de avena, tu shampoo es de argán, tienes otro que es de karité. Todas estas nuevas potencialidades que se han descubierto para productos de belleza y que usamos todos los días de nuestra vida son ejemplos de bioprospección. La biopiratería es la práctica que viene después de la bioprospección si no se lleva el canal adecuado. Entonces, una definición de biopiratería nos dice que puede entenderse a la biopiratería como la apropiación del conocimiento tradicional no occidental por medio de patentes, en desmedro de las comunidades que desarrollan un saber determinado, como producto de su relación con el medio ambiente y con la riqueza biológica que las rodea. Esto lo dijo Shiva en el 2001. Posteriormente, en el 2014, Torres añadió que la biopiratería es más frecuente en áreas megadiversas del planeta y en general afecta a las comunidades indígenas que pierden sus derechos sobre el conocimiento que tienen sobre la biodiversidad. Vemos un ejemplo de la biodiversidad dentro de nuestro ambiente y es que todos nuestros autos o nuestras bicicletas tienen llantas de caucho. Un ejemplo de biopiratería es lo que ocurrió en Manaus, donde se empezó a extraer el caucho. Mientras se supo que Manaus era el único lugar donde se podía sembrar el árbol de caucho, tuvo un gran crecimiento económico, pero cuando se logró sembrar esta planta en otro lugar, quedó Manaus abandonado. Lo que pudo haber sido una ventaja, posteriormente se convirtió en una desventaja porque no existió una correcta protección de los recursos naturales del lugar. Vemos entonces que en el primer encuentro mundial sobre el ambiente en Estocolmo en 1972 se crean las primeras bases que posteriormente pasaron a nuestras constituciones, en las cuales se empezó a hablar acerca del medio ambiente. Y posteriormente, 20 años después, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, o CDB, de 1992, habló de 3 temas puntuales: del cambio climático, de la diversidad biológica y de la desertificación. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la diversidad biológica, que es uno de los puntos y del cual entonces Panamá ratificó mediante la Ley 2 de 1995. Y los puntos más importantes de esta ratificación es que se otorgaba un derecho soberano a los estados. En su artículo 3 se protegía el conocimiento tradicional y el acceso a los recursos genéticos. En este punto cabe destacar que antes de este convenio sobre la diversidad biológica, se entendía que todo el mundo era dueño de la naturaleza de cualquier otro lugar y éramos libres de ir a hacer investigaciones a cualquier otro país sin solicitar ninguna clase de autorización. Es así que tuvimos muy buenos avances en la ciencia, pero en desmedro de lo que eran realmente los lugares que producían la biodiversidad, los cuales no fueron protegidos. Entonces, esta es la primera vez que se dice que los estados tienen el derecho soberano sobre su biodiversidad, sobre su conocimiento tradicional y sobre el acceso a los recursos genéticos. Posteriormente, en el año 2010, el 29 de octubre específicamente, surge el Protocolo de Nagoya.
que habla acerca del acceso libre de los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre diversidad biológica. El protocolo de Nagoya fue ratificado por Panamá mediante la Ley 57 de octubre del 2002. Aquí entonces nuestro país crea un compromiso con la creación de leyes para la protección de la biodiversidad y por eso vamos a encontrar posterior a esta fecha muchas legislaciones que protegen este tema. Se establecen unos derechos mínimos de las comunidades indígenas para poder entonces permitir el acceso a sus recursos naturales. Y dentro de estos derechos mínimos encontramos la participación justa y equitativa de los beneficios, el acceso a los recursos genéticos y el acceso a los conocimientos tradicionales asociados con estos recursos genéticos. Les presento el círculo virtuoso de lo que es el protocolo de Nagoya y cómo se espera que sean los acuerdos. Empezamos en el punto amarillo y se espera que el pueblo indígena, la comunidad local, dé su consentimiento fundamentado y previo y se creen los protocolos biocomunitarios para que a su vez los investigadores cumplan con el sistema, ponen en valor el recurso del país y canaliza la investigación y el desarrollo. Posteriormente las empresas generan innovación y productos y reparten los beneficios con los demás actores. Y el gobierno a su vez entonces crea un sistema simple de acceso, control de usuarios y conservación de la biodiversidad. Todos estos protocolos que hemos visto a nivel internacional están amparados también posteriormente en la Constitución Nacional de 1972, que es el mismo año en que se dio su predecesora, y los artículos 120 y 121 crean las medidas para la utilización y aprovechamiento de la flora terrestre, fluvial, marina, bosques, tierras y aguas. Entonces vemos que ya nos estamos metiendo dentro de nuestra legislación, empieza a aparecer lo que es la preocupación por el cuidado del medio ambiente. Ya entonces en el 1998, específicamente la Ley 41, que es la Ley General del Ambiente, aborda ya más ampliamente los temas de protección del medio ambiente y a su vez la Ley 8 del 23 de marzo del 2015 crea el Ministerio de Ambiente, que es la autoridad encargada de todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué vamos a hablar tanto de aquí en adelante acerca de las comarcas indígenas? Porque el 65% del área boscosa de Panamá se encuentra en los territorios donde habitan los pueblos indígenas. Han sabido conservar, gracias a su cosmovisión, un mejor equilibrio entre lo que es la vida de la comunidad y lo que es la vida natural. Y por eso conservan la mayor parte de sus recursos naturales intactos. Posteriormente vemos entonces que en el año 2016 surge el decreto de acceso a recursos genéticos, conocimientos tradicionales y derechos de los pueblos indígenas. Esto es un texto único sin número del 8 de septiembre del 2016. ¿Qué puntos importantes nos brinda este decreto? Primero nos da lo que es el documento de solicitud de acceso a recursos biológicos, conocimientos tradicionales asociados, y nos habla del documento de consentimiento libre, informado y previo, que son instrumentos de suma importancia que se están utilizando actualmente en la generación de los documentos de consentimiento para poder entonces acceder a los recursos biológicos. Otro de los cuerpos normativos que tienen que ver también con el acceso a recursos naturales de los pueblos indígenas y que va un poquito más allá también de lo que es la propiedad intelectual que surge de estos conocimientos ancestrales, es la Ley 20 del 26 de junio del 2000, que está relacionada con el Ministerio de Comercio e Industrias y tiene que ver con el conocimiento tradicional y los derechos colectivos indígenas. En este punto, quizás el enfoque es un poco más económico, pero hay algunos elementos que funcionan mucho dentro de lo que estamos viendo, que es la bioprospección y todo lo que tiene que ver con los conocimientos ancestrales. Aquí les he dado un ejemplo acerca de una nota del diario La Crítica, donde dice que los indígenas panameños esperan respuesta de Nike sobre zapatillas con mula. Esto fue en el año 2019. Vemos entonces que esto es una sociedad, sobre todo los gunas, que están muy organizados en lo que tiene que ver con la protección de su propiedad intelectual y todo lo que tiene que ver con los saberes ancestrales. Vemos también que posterior a toda esta regulación surge la Ley de Medicina Tradicional Indígena, del 27 de junio del 2016. Es muy importante que estos conocimientos
sean llevados de generación en generación, que sean respetados y que sean conservados, porque realmente estos conocimientos son los que nos van a permitir a los investigadores posteriormente lograr lo que tiene que ver con el uso de la bioprospección, porque ellos han estado en estas tierras desde épocas ancestrales y conocen mejor que nadie lo que hay en su ambiente. Para terminar, entonces solo los voy a dejar aquí con un pequeño pensamiento de Franklin Roosevelt que nos decía que la nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Muchas gracias.